Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Fran Parejo, creador del canal Un Salto Cuántico, que siempre he sido un apasionado del tema de los temas, la realidad holográfica y multidimensional en la que nos encontramos. Quédese conmigo porque hoy vamos a tratar de un tema agradable, benévolo y que le dará soluciones para su vida. Vamos a hablar del amor dentro de la simulación. Quizá el amor no sea lo que usted cree, quizá sea más de lo que usted cree. Vamos a hablar del amor dentro de esta realidad simulada holográfica. Una realidad que en realidad es un simulador de reducción de entropía para almas. Ahí es nada, el que pueda que empate. Quédese conmigo, dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola amigos, gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar del tema de los temas, uno de los temas que más nos apasiona. No en balde todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, ha visto Matrix o películas sobre la realidad simulada u holográfica. Y vamos a hacer una aproximación benévola poniendo luz sobre sombra sobre el tema de la realidad holográfica, la realidad simulada y de cuál es nuestra mejor opción. Voy a refundir también varias ideas de algunos trabajos que vengo haciendo y yo ya en 2017 hice un trabajo sobre que vivimos en un simulador de reducción de entropía para almas. También recientemente hice un trabajo mencionando que la conciencia o el avance de la conciencia funciona según el principio de la segunda ley de la termodinámica, de la segunda ley de la entropía. Me remito a él. Nuestra conciencia va avanzando por este holograma con consecuencias indeseables para algunos participantes de esta realidad. Pero vamos a hablar en concreto de el amor en la simulación. El amor en la simulación es una aproximación benévola que nos va a servir y que además me permite daros herramientas intentando no apartar el foco, pero estar por encima de todas las consideraciones negativas que también he divulgado durante años. También me gustaría mencionar que en esta realidad es cierto que existen seres y jerarquías que intentan aprovecharse de la energía de los seres humanos, la cuestión de la granja humana, y vamos a pasar también sobre ese tema de manera muy simple, porque llevamos demasiado tiempo en esto hablando no de lo negativo, sino de cómo librarnos de lo negativo, y muchos que se han saneado bastante necesitan herramientas para empezar a construir un nuevo paradigma y una vida acorde a su esencia humana. Bien, muy brevemente y esquemáticamente sobre la cuestión de la realidad holográfica, que vivimos en un holograma. Ciertamente lo que se trata de comprender es que la realidad que habitamos material contiene propiedades holográficas. Esto quiere decir muchas cosas, es decir, hay unas aplicaciones del holograma que se aplican a nuestra realidad. Cuando hice un programa en su día, en 2019, con María Dolores Obiols, yo le hice una gran pregunta que me fascinaba. Le dije, ¿nuestra conciencia es el láser por el holograma? Esta pregunta tiene más significación de lo que parece, porque cuando tú ves la construcción de un holograma, lo que significa, el holograma es una fotografía en 3 dimensiones que está formada por la interferencia, el patrón de interferencia de 2 haces de luz coherentes. Pero esos haces de luz láser coherente provienen de un mismo foco. Se bifurca, se crea un doble haz del mismo haz original que pasa por una placa de fotografía o por un reflejo de la fotografía y una placa fotosensible para crear esa imagen tridimensional. Dentro de ese esquema holográfico, nuestra conciencia, el ser que tú eres y que te permite decodificar la información de esta realidad, realmente funcionaría como el láser del holograma que va atravesando un mundo inmaterial hasta llegar a la realidad física. Intentad sentir la información en lugar de comprenderla, pero vosotros, la conciencia que está viendo este vídeo, en realidad es una conciencia fragmentada de la conciencia madre o básica original que está atravesando una experiencia por un
universo con propiedades holográficas que decodifica como material, pero que tiene un sustrato previo, que es el reflejo fotográfico, de acuerdo, en 3 dimensiones, de una placa previa que es un mundo energético. Dicho lo cual, esto tiene multitud de aplicaciones. Una vez que estamos aquí, debemos preguntarnos si el holograma es real. Es decir, mucha gente que no está en un grado de conciencia adecuado se me ha acercado muy preocupada preguntándome que si yo pienso que nada es real. ¿El holograma es real? Bien, el holograma es totalmente real. Es tan real como la vida misma, ¿de acuerdo? Es decir, estamos aquí metidos y el holograma es tan real como la vida misma. ¿Este holograma para qué sirve realmente? Bien, hay un pesimismo antropológico que flota en parte de la divulgación. Hay muchos compañeros que quizás han llegado a eso, quizás con la razón que les pueda eventualmente asistir. Y también la oscuridad se ha preocupado mucho de lanzar este mensaje, y yo puedo ver la actuación de la oscuridad a través de bots y cuentas falsas automáticas, ¿de acuerdo? Se han intentado hacernos creer que estamos aquí metidos por los arcontes, por una trampa hiperdimensional, que puede ser cierto en parte, ¿de acuerdo? Pero quizás no en todos los casos, ¿vale? Es decir, yo no veo este holograma como un castigo, o esta simulación como un castigo, porque en realidad lo veo como una escuela que permite un alto grado de aprendizaje o una gran tasa de evolución espiritual. Así veo yo esto. Es una oportunidad para superarse, ¿de acuerdo? Que se ponen las cosas más difíciles, que se han puesto más difíciles, bueno, pues es una gran oportunidad para superarse aún más. Estar pensando todo el día que estoy aquí metido porque me han unos arcontes, que me han metido aquí, no sé qué, que yo soy una víctima, te victimiza y te mete en esa frecuencia de víctima que te desarma, ¿vale? Dándote miedo, que es algo indeseable, como veremos, ¿de acuerdo? Por tanto, este holograma sirve para aprender. Como dije en su día, en el año 2017, creo que hice una serie de 3 programas sobre la realidad holográfica simulada. Coincido con la visión de Tom Campbell, ¿vale? Un científico de la NASA, especialista en simulaciones, que tiene un libro llamado My Big Toe, My Big Theory of Everything, y llegaba a la conclusión de que estamos en un simulador de reducción de entropía, para almas, un simulador para almas de reducción de entropía. Sobre simulador o simulacro, esto hay un libro que se muestra en la película Matrix, que es el de Baudrillard, simulacro, simulación. Un simulacro, por ejemplo, un simulacro de incendio, ¿vale? Pues se representa un incendio sobre la base de lo que sería un incendio real. La simulación es un concepto incluso más complejo, porque la simulación no tiene por qué estar apoyado en nada. Es decir, la simulación es la creación de un escenario con nuevas reglas para ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una simulación también es cualquier juego que ustedes jugáis. Por ejemplo, que sepa jugar baraja española a la brisca, pues se saca una muestra que puede ser oros, copas, bastos. A partir de ahí saca de la de mayor valor gana la de menor valor, y la muestra gana todas, y dentro de las muestras la de mayor valor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cualquier juego de cartas o de tablero tiene unas normas, ¿vale? Entonces, ese escenario simulado no preexistía, ¿no? Si le gustan los libros del El Estratego, Los Guerreros de Catán, el Cluedo, que me encanta, ¿vale? El Cluedo está basado en un escenario, tal, pero bueno, tiene sus propias normas de investigar, ¿no? Entonces, esos son simulaciones que no tienen ninguna base objetiva real en otro mundo. Se ha creado un mundo de la nada con base a unas reglas. Este mundo parece ser eso, es decir, se han creado unas realidades físicas, de acuerdo, con base a unos patrones, que por cierto son matemáticos. O sea, se ha creado una simulación. Cuando se crea una simulación, ¿para qué se crea? Para ver qué pasa. Para ver qué pasa. Vamos a crear una simulación con unas normas para ver qué pasa. Por eso yo llevo años intentando decodificar cómo funciona la simulación. Los malos lo conocen muy bien, de los que hablamos mucho, tanto físicos malos 3D como de los 4D, comprenden muy bien cómo funciona el holograma y lo utilizan a su favor. Ahora esto está cambiando en favor nuestra, que cada vez comprendemos mejor cómo funciona el holograma, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una simulación en el sentido de que es un mundo que se ha creado, ¿de acuerdo?, en base a unos parámetros que no lo han creado ni los arcontes ni lo han creado los alienígenas regresivos. Se ha creado por unas entidades creadoras, por un logos creador, en base a unos parámetros. ¿Para qué? Para ver qué pasa. ¿Para qué han ingresado aquí las almas? Está claro que, bueno, a mucha gente se le está haciendo pesada la simulación. Comprendo que hay una misión de almas que se tiene que llevar almas de aquí, pero hay otros que quieren jugar. Hemos venido a jugar. ¿Quién estaba? Estoy parasitado por pensar así. ¿Soy masoquista? ¿O los otros son derrotistas? La respuesta está en su corazón. La respuesta está en su corazón, ¿de acuerdo? Pero ahora que comprendemos
cierto grado de conocimiento espiritual, la simulación empieza a cambiar en nuestro beneficio. Y vamos a intentar crear, digamos, y reducir la entropía con amor, porque es una de las claves del juego. Como expliqué en el programa sobre la no posibilidad de involución de la conciencia, existen 3 principios de las leyes termodinámicas físicas, ¿vale? La primera ley de la termodinámica es que la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica, todo tiende al desorden, en el orden de la flecha del tiempo. Y en tercer lugar, tenemos como ley de la termodinámica tercera que la entropía no crece en un estado de 0 grados Kelvin absoluto. Por eso yo explicaba que los malos intentan que la conciencia sintiente y con libre albedrío, que es la fractal de nuestra esencia, de nuestra fuente original, que es el ser, ¿de acuerdo?, se congele y se fragmente para el cero absoluto, para que no avance, porque crea un estado de cosas nuevas que los controladores no desean, porque ellos detestan nuestra libertad y el libre albedrío, ¿de acuerdo? Solamente funcionan hacia sí mismos. Dicho lo cual, una vez que comprende esta dinámica y que los malos lo que hacen es precisamente se aprovechan del resultado energético de la entropía. ¿Cómo podemos conjugar que nosotros tenemos que reducir la entropía con que la conciencia es entropía? Hay un concepto que se llama la negentropía. La negentropía implica que en sistemas que pierden energía y se desordenan, intentan recomponerse en base a captar energía de subsistemas que están integrados dentro de ellos. Yo entiendo que los seres fractales de la fuente original, o los espíritus o almas con mayúscula que ingresan a este mundo, ¿vale?, evidentemente funcionan como entropía para los malos controladores que pertenecen a este mundo energético. Pero tienen por misión para que todo funcione en este diseño, reducir la entropía. La energía y las cosas tienden al desorden, ¿de acuerdo? La energía y los estados tienden al desorden. El ejemplo clásico es que tu dormitorio y tu salón, si lo pones muy bien y lo limpias, cuando pasa un tiempo, si no lo vuelves a limpiar, se ensucia y se desordena. Tú dejas la cocina perfecta y llega tu hijo, se hace un colacao y llena todo de leche, de colacao, toda la repisa llena, el cacerola por medio, todo tiende al desorden, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada, porque precisamente este simulador te obliga a reducir la entropía, es decir, a generar negentropía con tu actitud, ¿de acuerdo?, con tus acciones y con tus decisiones. Muchos pensarán que trabajazo, que no sé qué y tal, pero es necesario ¿para qué? Para tu evolución espiritual. La gente que no comprende este diseño, ¿de acuerdo?, cae en el victimismo y, claro, al final, o incluso los que piensan que están en la prisión, oye, pues por algo te habrán metido, macho. Es decir, esto es como cuando todo el mundo viene a recurrir multas, oye, mira, que me han multado injustamente, pero oye, a todos los multan injustamente, la policía nunca pone ninguna multa bien, ¿vale? No tienes nada que aprender, no tienes de verdad nada que aprender y que evolucionar en una simulación con sus propias normas, y otras simulaciones tendrán otros parámetros. Bien, dicho lo cual, hay que reducir la entropía. Es un simulador de reducción de entropía para almas. ¿Cómo se hace? Con amor. Ahora la pregunta sería, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Ligarse una en verano, te quiero mucho, como la trucha al trucho. Eso no es el amor, eso son relaciones románticas. Eso es apareamiento, o también, ya hablaremos de la evolución espiritual a través de una relación en pareja, ¿de acuerdo? Eso es otro tema. El amor, os lo voy a explicar en términos sencillos, desde un punto de vista de física hiperdimensional, ¿vale? El amor sería un patrón de interferencia no destructivo. Este mundo de la materia física que vemos, en realidad la materia física se forma por la anidación de energía en vértices que se corresponden con figuras geométricas de sólidos platónicos. Lo voy a repetir, ¿vale? Este mundo material está basado sobre un mundo inmaterial. Ese mundo inmaterial es un trenzado de energía y de ondas, ¿vale?, que interfieren. En puntos de interferencia no destructiva que podemos considerar verdadero amor, se crean anidamientos de energía que finalmente se corresponden con sólidos platónicos y que finalmente crea formas materiales o la ilusión de una forma material, ¿vale? La materia es una densificación
de la energía, de patrones energéticos que trascienden a este mundo. El amor, trascendiendo el mundo físico, que no es darte besos y de sé qué, y yacer en un catre con una chica o con un chico, ¿vale? Es más, es otra cosa, ¿vale? Es un patrón de interferencia no destructivo. Por lo tanto, aquí podemos tener las primeras lecciones sobre lo que sería el amor, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que tú tienes que reducir la entropía con amor, con patrones de interferencia no destructiva, ahí podemos convenir que los malos lo que intentan precisamente es consumir la energía resultante de la entropía y de la destrucción. Por tanto, intentan fomentarla. Pero quitando esa variable que ya nos la conocemos, que llevamos años con el tema, vamos a intentar construir algo en lugar de evitar solamente defensivamente a lo malo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo generar amor? ¿Cómo puedo hacer las cosas bien? Pues hacemos las cosas bien con nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, para empezar a construir algo y reducir la entropía de vuestra vida y vuestro entorno, porque el problema es que la gente quiere cambiar el mundo, destruir la agenda de no sé quién, cuando solo tiene derecho a cambiarse a sí mismo, ¿vale? Es decir, los malos quieren cambiarte a ti y tú quieres cambiarlo a ellos. Es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué no empiezas por cambiarte tú? ¿Vale? Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Esto tiene muchas consecuencias metafísicas. Entonces, la pregunta sería, para conseguir negentropía y este universo material que habito, mi entorno que habito, que tiende al desorden, manifiestamente, no solamente el dormitorio, sino las relaciones personales, el trabajo, la calle, es todo vuestro entorno, vuestras formas de comportamiento y de pensamiento. ¿Cómo mejoro mi vida? Con amor, con patrones de interferencia no destructiva, ¿de acuerdo? Y creación de realidad a través del amor reduciendo la entropía. Entonces, ¿cómo consigo amor? ¿Vale? Que sería una gran pregunta. ¿Cómo consigo amor, Fran? ¿Dónde voy a por el amor? ¿Lo compro en la tienda de amor? ¿Estará debajo de la cama? ¿Dónde está el amor? ¿De acuerdo? Bien. Para conseguir amor, no tienes por qué conseguir el amor, porque tú eres luz en esencia antes de penetrar en este mundo material. Y enfrente del amor, como polaridad contraria, tenemos el miedo, ¿de acuerdo? Existen dos ondas básicas. Una es el amor y la otra el miedo. ¿Vale? La otra el miedo. Fijaros bien que en la película Revolutions, Matrix Revolution, cuando está Neo frente a Smith, ¿vale? Ahí pasa algo, no, si no, que no lo he visto no quiero hacer spoiler, pero cuando están ellos solos y está casi todo terminado, lo que le pregunta Neo a Smith es ¿de qué tiene miedo? Es decir, la entropía más absoluta que representaba Smith, la pregunta que le hace Neo es ¿de qué tiene miedo? Tenía miedo Smith, ¿de acuerdo? A pesar de haber creado todo el caos posible en la simulación. Entonces, enfrente del amor tenemos el miedo. Pero como nosotros somos amor, el problema es que en este universo material tenemos miedo por cómo se va gestando la vida. Tu padre te dice, ten cuidado que te va a pillar un coche, que como haga eso te va a pasar eso, cómo te va a meter en este negocio si han subido los tipos de interés, ten cuidado no te arruines, ten cuidado no te roben, ten cuidado niño no sea que suspende, me va mal en el trabajo pero me da miedo de no conseguir otro trabajo, se están abusando de mí en el trabajo pero no quiero ponerme en mi sitio porque si no tengo miedo de que me echen, tengo miedo de que me deje mi mujer, tengo miedo de que mi hijo salga a la calle, tengo miedo. ¿Qué veis en la televisión constantemente? Miedo. Que nos han insuflado a niveles exorbitantes en los últimos tiempos. Miedo, mucho miedo, para robarnos el amor. Y esta es la primera lección que tenéis que comprender. No tenéis por qué conseguir amor en ningún sitio. ¿Dónde se obtiene el amor? Para conseguir amor, simplemente hay que desproveerse del miedo. Desproveerse del miedo. Se consigue amor liberándote del miedo, ¿de acuerdo? Cuando tú dejas de tener miedo, recuperas todo el amor que eres. Porque es la polaridad inversa de la misma onda. Reduciendo el miedo, te acabas quedando con la polaridad del amor, que es el patrón de interferencia no destructiva que sostiene este universo material desde un universo inmaterial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para conseguir una nueva vida, tienes que basarla en el amor.
¿vale? Una vida basada en el amor y en patrones de interferencia no destructiva genera gozo, paz, satisfacción y felicidad. Esto es fácil decirlo en la práctica, en la teoría, en la práctica es difícil, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Vale? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida real? ¿Luchar contra la agenda, contra el orden de no sé quién? No. El propósito de esta escuela espiritual es reducir la entropía, es crecer hacia la conversión en amor, ¿de acuerdo? La simulación es un entrenador, es una simulación de entrenamiento para la reducción de entropía. El Cluedo es otro juego para descubrir quién es el asesino en base a unos parámetros. El juego de cartas de no sé qué, pues el cinquillo o las 7:30, el blackjack, de pasarte o no llegar, ¿de acuerdo? Cada simulación tiene un objetivo, ¿de acuerdo? De calibrar algo. Esta simulación, en esencia, es un simulador para la reducción de entropía. Uno progresa en el juego convirtiéndose en amor y siendo amor y generando decisiones no destructivas, ¿de acuerdo? Entonces, he explicado muchas veces lo que es la conciencia, ¿vale? La inteligencia artificial que intenta dominar nuestra vida es una inteligencia artificial que simula la real. ¿Qué es la conciencia real? ¿Vale? Es una inteligencia consciente y con libre albedrío. La inteligencia real es una conciencia sintiente y con libre albedrío. Como tenemos libre albedrío, podemos elegir decisiones que generen entropía o negentropía en el sistema. Ya sé que expliqué en un programa previo que la conciencia funciona como entropía, pero es para los malos, ¿de acuerdo? Porque es un subsistema o hipersistema que ingresa en este y los malos la ven así, ¿de acuerdo? Porque los malos consumen el resultado, la exudación energética de la entropía más grave, de las decisiones más chungas que podemos tomar. Ellos comen de nuestros errores y nuestra involución en el juego. Por tanto, ¿qué quieren? Que involucionemos en el juego, está clarísimo. ¿Qué debemos hacer? Evolucionar en el juego. La conciencia evoluciona convirtiéndote en amor, ¿de acuerdo? ¿Y el amor cómo lo conseguimos? Liberándote del miedo. Pero tenemos que evolucionar, por eso la gente que dice que no entiende esto, que estoy atrapado, que yo como vengo de Dios no tengo por qué saber nada. ¿Pero qué está diciendo? Ese es puro ego intelectual intentando hacer el perro más vago y más absoluto. El que piense así está totalmente bajo los dominios del ego más material y más perro vago. ¿Vale? Así de fácil. Entonces, ¿cómo empiezo a crear mi nuevo mundo? Pues el cambio debe ocurrir a un nivel de ser, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejor que hacer, intenta ser. Intenta alinearte, ¿vale? Con tu verdadera esencia y el amor. Ya sé que muchos nuevaeristas están todo el día hablando de esto. Como decía Malanga, la diferencia entre un científico y un nueva era es como un cura y un monaguillo. La diferencia entre un cura y un monaguillo, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchos monaguillos por ahí, pero realmente comprender esto en términos científicos nos puede ayudar, ¿vale? Tú tienes en tu interior un ser, una chispa, una matriz consciente de partículas de luz proveniente de un hipersistema que trasciende el universo material y el universo energético que sostiene a este, ¿vale? Y que es amor. Y es un patrón de interferencia no destructivo. Y que ingresa en un universo de libre albedrío. Que te puedes comportar hecho un tontaina y hacerlo mal, por supuesto. Porque hay libre albedrío, ¿vale? Pero eso es una vida basada en la no evolución. Y te va a llevar a la tensión, al sufrimiento y al caos, ¿vale? El ego más absoluto, terrenal y material es una conciencia que está al servicio del miedo, ¿vale? Entonces, se toma decisiones por el miedo. Por ejemplo, que haces algo y tal, rompes algo, voy a esconderlo todo, ¿por qué? Porque tengo miedo de que me riñan, ¿de acuerdo? Voy a ocultar esto malo que he hecho porque tengo miedo de que me digan que no. O sea, muchas decisiones las tomamos, ocultamos cosas y mentimos porque tenemos miedo de las consecuencias de lo que nos van a decir. Entonces, esa decisión no está basada en un patrón de interferencia no destructivo. Mentir a saco, bueno, hay mentiras piadosas que sería cuestión de valorarlo en cada caso, hay que ver la interferencia destructiva, pero vivir en la mentira, instalado en la mentira hacia sí mismo y hacia los demás, es una conciencia basada en el miedo, el ego material, ¿vale? Otra clave importante. Este miedo, ¿vale? Si tú te instalas en el miedo y tomas decisiones egoicas, conciencia, basadas en el servicio al miedo, ¿vale? Esto te crea un sistema de pensamiento
errado de gente que está todo el día que te cuenta unas teorías de lo que hacen en la vida. Yo he llegado a conocer gente, fijaros bien, que afirma que le miente a su mujer sin necesidad para cuando tenga que mentirle de verdad que no se le note en la cara. Sí, hay gente que vive instalada en el miedo, ¿vale? Instalado en una vida una doble vida absurda, ¿vale? Y bueno, te crea una serie de condicionamientos de lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, el miedo crea creencias. Y hay creencias que tú vives basadas en el miedo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las creencias que se crea el ego limitan tus acciones basadas en el amor, así de sencillo. Por tanto, tienes que ver qué tipo de actitudes tú tienes basadas en el servicio al miedo, ¿vale? ¿Cómo me desproveo del miedo? Hace falta mucho coraje, hace falta guts, entrañas, ¿vale? Otra cuestión que no le gusta al ego que toman decisiones, la incertidumbre. Intentamos controlar todo, ¿por qué? Porque me gusta controlarlo todo. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién ha ido? ¿Qué va a pasar? ¿Y luego qué? ¿Y qué va a ir esto? ¿Y quién va a venir? El ego intenta controlarlo todo. ¿Por qué? Porque odia la incertidumbre. Por tanto, cuando veíamos, ¿vale?, que la luz se comporta como un sistema entrópico que genera incertidumbre, ¿vale?, funciona como negentropía. Pero realmente es que el principio de incertidumbre, el principio de indeterminación de Heisenberg controla este universo. No se puede saber bien lo que va a pasar, ni la posición ni la velocidad de las cosas. No se puede saber bien lo que va a pasar. Todo está abierto en cualquier momento. Pero eso el ego no le gusta y toma decisiones y creencias intentando mantener el control porque odia la incertidumbre. Bien. Todas esas creencias del ego basado en que odia la incertidumbre, ¿vale?, y está al servicio del miedo, tengo miedo de lo que pase y miedo a la incertidumbre, ¿de acuerdo?, genera un bloqueo de perspectivas a la hora de decidir. Por tanto, cuando vayáis a hacer algo, si estáis constreñidos por el miedo y el miedo a la incertidumbre, ¿vale?, os bloquearéis opciones para tomar. Entonces, el miedo y las creencias son muy difíciles de identificar. Ese miedo y esas creencias, ¿cómo podemos identificar las que están basadas en el ego? Porque muchas veces se camuflan muy bien. Básicamente, lo que proviene de este ego y estas creencias egoicas y de temor generan sensaciones de negatividad, ansiedad, disgusto o cabreo, contrariedad, enfado, ofuscación, agitación, ansiedad, contrariedad y negatividad. Entonces, tenemos que transformar el miedo del ego en amor. Transformar el temor de ego en amor es muy complicado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente, como se ha explicado muchas veces en el programa de Humanos sin alma o sin espíritu, está muy explicado, el ego es un constructo artificial que simula ser tu verdadera personalidad. Y es algo que simula ser tú y se camufla muy bien, ¿vale? Entonces, hay que identificar ese ego, esa personalidad suplantatoria de tu yo real, de tu esencia real, y encontrar el miedo y la razón del miedo. Cuando tú encuentres por qué te sientes mal, por qué estoy celoso, por qué estoy posesivo, por qué no quiero esto y tal, hay que intentar abrazarlo, ¿vale?, para poder sentir que no es tuyo, que es de la falsa personalidad. Un truco sería abrazarlo e intentar observarlo desde fuera, ¿de acuerdo? Y una vez dicho eso, tú tienes que intentar usar la intención y el foco de cambio. Es decir, no luchar contra el principio de incertidumbre de este universo, ¿de acuerdo?, e intentar, una vez abrazado ese sentimiento, identificarlo como que no proviene de tu personalidad real y decidir una intención de cambio y un foco de cambio hacia planteamientos basados en el amor y las interferencias no destructivas. Y posteriormente tenéis que intentar jugar y negociar con ese miedo en una actitud positiva. Intentar reírte de ese miedo, es algo que hacemos los hombres con el sentido del humor, ¿de acuerdo? E intentar tratar de una manera positiva. Ahora, ¿el antídoto para el miedo cuál es? Yo es que tengo mucho miedo. Como he dicho antes, el único antídoto contra el miedo es tener coraje, ¿vale? Para estar en la frecuencia del amor y desproveerte del miedo, tienes que identificar esos miedos basados en el ego y una vez localizarlos, abrazarlos y negociarlos con guasa, broma, de una perspectiva positiva,
tienes que combatirlo con determinación y coraje. Con determinación y coraje. No existe otra manera que la determinación y el coraje. Es muy duro, pero precisamente este coraje te permite el crecimiento espiritual, estar por encima de eso, ¿de acuerdo? Bien. Tú tienes que observarte a ti mismo, observar a los demás, ver esos patrones de conducta y cómo actúa la gente, si por amor o por miedo, ¿de acuerdo? Por amor o por miedo. Muchas personas que me han dicho cosas de mi entorno, Fran, ¿por qué cuentas estas cosas? Van a pensar que estás loco, te puede pasar algo. Ya, ¿desde dónde están actuando esa gente? Desde el miedo, ¿vale? Ellos tienen miedo. También tienes que observarte a ti mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque tengo miedo, ¿vale? Y alguna acción, algún proyecto que parta desde el miedo, se encuentra viciado un pelín desde el principio. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿vale? Y una cuestión también es que al relacionarte con otras personas y tomar decisiones para solucionar una situación o un conflicto, hay que intentar ponerse en sus zapatos y ver la realidad de esas personas, ¿vale? La simulación es real, diferentes niveles de frecuencia y conciencia son todos reales, y hay que ver desde qué plano se encuentra esa persona y de qué tiene miedo, porque muchas veces te vas a enfrentar a otra persona que está en otro plano de conciencia y realidad y con un miedo y un dolor de su ego, ¿de acuerdo? Bien. Hay una cuestión importante, es que la gente que piensa que a ver si ya estiro la pata y me evado de la matriz de Arconte y tal, todo eso, si se abandona a sí misma, tiene el problema de que esta simulación, la entropía avanza constantemente por el segundo principio de la termodinámica, y hay que mantener, ¿vale? Hay que mantener, digamos, el amor constante. Si tú te abandonas, la entropía crece a niveles cada vez agigantados y te es más difícil salir del pozo. Al mismo tiempo, fijaros bien que los malos intentan sostener un sistema de presión constante y absoluto de suministro de miedo y mentira a la población, porque queremos crecer muchos en amor, en evolución y conciencia. Fijaros bien cómo juegan las polaridades inversas los unos contra los otros, ¿de acuerdo? Sistemas que intentan nosotros reducir la entropía y crear un mundo con amor, y los malos situarnos en la frecuencia del miedo para conseguir el cero absoluto, ¿vale? Y generar, por el tercer principio de la termodinámica, una negentropía positiva para nosotros y destructiva para ellos a nuestro favor, ¿no? Intentan meternos mucho miedo para que no estemos en la frecuencia del amor y por tanto ellos mantengan el control hasta el 0 Kelvin casi absoluto, ¿de acuerdo? Y no avance la entropía en contra de ellos y para nosotros a nuestro favor, generando negentropía en este mundo material. Espero que se haya entendido perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un sistema de información, porque vuestra conciencia es un sistema de información organizada, yo soy una conciencia atrapada en un cuerpo, ¿vale? Pero ¿qué soy realmente? En ese caso tú eres un sistema de información autoorganizado y autorreferencial. Tu ser te permite tener un conocimiento autorreferencial de tu vida actual e incluso de las pasadas, ¿de acuerdo? Pasa que no las recordamos, pero queda una impronta de lo que te ha pasado. Entonces, cuando un sistema de información deja de evolucionar, se destruye y se muere, ¿vale? Deja de ser autorreferenciado y se muere. Por lo tanto, una actitud de abandono y victimismo es lo peor que podéis hacer para desconectaros del sistema y por tanto iréis a pique a pasos cada vez más agigantados. Así en su contrario, cuando tú decreces la entropía y te vuelves más amor y tomas decisiones basadas en interferencias no destructivas, consigues más orden y más información coherente y tu sistema autoorganizado de información crece, ¿vale? Y por tanto se autoorganiza mejor y está más sólido. Así en su contrario, si incrementas tu propia entropía de tu sistema autorreferencial, tienes más desorden, tienes más bits de información lumínica desordenados y por tanto eres menos coherente y eres menos fuerte en este mundo. Por tanto, si tomas decisiones basadas en dormir poco, descansar poco, tomar tóxicos, meterte de todo, pim, pom, martillo, pilón, ¿vale? Y tú te abandonas y tienes una actitud sucia, ¿vale? Con tu cuerpo, en lo que comes, lo que ingieres y lo que descansas y con la gente que te relaciona y donde te mueves, ¿vale? Estás incrementando tu entropía y por tanto tu sistema cada vez está menos autorreferenciado, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos que hacer para reducir la entropía? Para reducir la entropía de nuestra vida, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro entorno, tenemos que imprimir energía.
Ese es el tema, ¿vale? Tenemos que imprimir energía, ¿vale? Porque para generar negentropía, ¿de acuerdo? Que no tienda las cosas al desorden, la negentropía implica la absorción de energía por parte de ese sistema, de otro subsistema, para mantener el orden, ¿de acuerdo? Es muy fácil de entender, ¿vale? Si la cocina se pone hecho un desastre, pues tienes que recogerla. Si tu casa se ensucia, tienes que limpiarla. Si te intoxicas, tienes que desintoxicarte. Es muy fácil, ¿vale? Bien, que no tendrás caídas del sistema, ¿de acuerdo? Tendrás caídas del sistema. ¿Qué ocurre? Que la gente se ha vuelto como muy perra, muy vaga. Ellos piensan que tienen derecho a estar aquí. Es que yo provengo de la fuente y no tengo que hacer nada, pero es que eso es lo que te han metido en la cabeza, la desinformación espiritual, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué estoy dando la paliza con todo este tema? De que estamos en un simulador de reducción de energía, de entropía para almas. Porque el amor es fundamental para nuestra existencia. Y se confunde el amor con tener un romance en verano, tener una novia. Yo quiero una novia, por supuesto, quiero amor. Por tanto, ya tengo amor, y ya tengo novia, y ya no tengo que hacer nada. Eso no es verdad, ¿de acuerdo? El amor es generar una actuación basado en un nivel de ser, basado en patrones de interferencia no destructiva. Y nos sirve para co-crear la realidad como bloques de construcción de la realidad, ¿de acuerdo? Y además es un aprendizaje. Cada vez que nosotros tomamos decisiones basadas en el amor, en patrones de interferencia no destructiva, estamos aprendiendo a hacer cosas y obtenemos un nuevo bloque de construcción que nos servirá para seguir trabajando en el holograma y en el juego. Por tanto, el amor es un núcleo con el que partimos de base, pero también hay bloques de amor y aprendizajes que siguen siendo amor de interferencia no destructiva, bloques informativos de interferencia no destructiva, que son un resultado de nuestras actuaciones, ¿vale? Ahora la gran pregunta, pero es que tengo problemas en el trabajo, pero es que no sé qué, es que se mete conmigo mi compañero de trabajo, es que mi novia no sé qué pasa, es que mi hijo se los fuma y no va a clase. ¿Cómo resuelvo los problemas de mi vida? Me he metido en una relación que no me gusta, se ha acabado el fuego, lo hemos echado todo a perder, qué montón de problemas, ¿verdad? ¿Cómo manejamos las relaciones difíciles, los clientes, qué pesado, que no sé cuánto, este tío está intentando aprovecharse de mí, no sé cuánto y tal, ¿verdad? El tío este que ya va a aprovecharse, ¿no? Es cargante. ¿Cómo soluciono esto sin que nadie se ofenda? Tal? Muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. Bien. Para solucionar las cosas en este universo, no hay una solución unívoca. Como decía Aristóteles, es fácil enfadarse con alguien, pero no enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado y en el grado adecuado, ¿vale? Entonces, para tomar decisiones, ¿vale?, basadas en el amor, hay que pensarlo todo muy bien. La entropía, ¿vale?, si tú tienes que pensar que situaciones o lo que vas a hacer genera más entropía o menos entropía de lo que hay, ¿vale? Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, he pillado a mi hijo con una cajetilla de cigarrillos y tal, y tiene 15 años. Tú ahora pues lo puedes encerrar en el cuarto, pegarle una bulla, pegarle una paliza, castigarlo sin ir al cine y tal. O puedes hablar con él, tener unas charlas. ¿Por qué haces esto? Intentar ver las causas por las que el niño está haciendo esto, ¿no? Quizá ese niño tenga una actitud rebelde por algo, quizá esté desatendido, quiera llamar la atención. ¿Cuál es la causa de que esté haciendo eso? ¿De acuerdo? ¿Cuál es su dolor? Podemos intentar comunicarnos. ¿Qué solución es menos entrópica? ¿Cuál es más negentrópica? ¿Cuál está basada en el miedo? ¿Qué decisiones va a tomar basada en el miedo y cuál es tomada en el amor? ¿Qué condición tiene ese chico? ¿Vale? Bien. Aunque te parezca que ser una persona muy buena te desarma, porque es que de bueno que eres tonto, me lo han dicho muchas veces, ¿vale? Parece Goku, de bueno que eres tonto. Bueno, déjame a mí, ¿vale? Tener un nivel de ser basado en el amor y no en el miedo no te limita, sino que te da más poder, porque te da un rango de elección más grande. Tienes más opciones que las basadas en el miedo. Por tanto, tener un nivel de ser de amor te da más poder que estar basado en el miedo. Ahora bien, estar basado en el amor, en una condición de ser de amor, de interferencia no destructiva, no quiere decir que seas un pacifista, ¿vale? No quiere decir que no hagas nada. En algunas ocasiones, ¿vale?, yo he aplicado amor severo contra personas que han intentado violentarme. Quizá me pasé un poco por las circunstancias y tal, ¿no? Pero aunque me pude pasar un poco,
yo tengo un pálpito y hay personas muy insistentes que es necesario, oye, por favor, basta ya, ¿vale? Es necesario, para no generar más entropía, ponerte un poco duro en un momento determinado, ¿de acuerdo? Porque hay personas muy suabonas, como en este caso, que yo sabía que iba a seguir insistiendo, ¿vale? Con el truco de que del suave, ¿vale? Es que yo tengo más tiros pegados que la carabina, un tercio, ¿vale? Los tercios españoles son unas fuerzas de élite del siglo XVI, así que una escopeta del siglo XVI ha pegado muchos tiros por ahí y me la sé, ¿no? Pero en otras ocasiones también, por ejemplo, ahora que vemos que están intentando suministrar a la población un producto nocivo, ¿vale? Pues entonces habrá que poner los pleitos correspondientes, ¿vale? Que es una forma de solución pacífica, ¿de acuerdo? Basado en un patrón de interferencia no destructivo. Hemos luchado con, o en este caso no, nos hemos opuesto pacíficamente con arreglo a la ley, ¿de acuerdo? Es una situación, una solución hecha amorosamente, ¿de acuerdo? Es decir, las soluciones en el amor están no basadas en el miedo. Es decir, oye, se ha cometido una injusticia a nivel poblacional, vamos a demandar, vamos a hacer sesiones informativas, vamos a informar al público, vamos a hacer vídeos y tal, no vamos a ir contra nadie y vamos a poner un pleito, oye, y si alguien va a la cárcel, pues que vaya, ¿vale? Pero simplemente nosotros queríamos evitar el resultado nocivo para la población, porque el patrón de interferencia no destructivo no tiene en cuenta a ti y a tu vida, sino tiene en cuenta a otros, ¿vale? Tú muchas veces tienes que ver la situación que va a generar menos entropía y hay veces que dando un pequeño acción que no es estrictamente pacifista, sino oponiéndote, ¿vale? Oponiéndote, vas a generar menos entropía. Por ejemplo, el caso del abusón, es que los abusones son así, ¿vale? En el caso del colegio yo me acuerdo que había una serie de abusones y un adláter del abusón principal me hostigaba, hasta que un día le levanté la mano y digo, como me vuelva a dar, ¿qué acabas de hacer? Te va a archivar el director, digo, eso lo primero. Ya no volvió a molestarme, pero hay veces que es necesario darle un cate al abusón para no seguir generando entropía, ¿de acuerdo? Tienes que medirlo, ¿vale? Para no seguir generando entropía, hay veces que al abusón hay que darle un cate, ¿de acuerdo? Tienes que oponerte al abuso, porque si no vas a generar más entropía sometiéndote a un abuso durante más tiempo de duración. Se entiende perfectamente, ¿no? Bien, entonces, según tú vas creciendo en un nivel de amor y de patrones de interferencia no destructiva, más fácil se va volviendo actuar en la simulación. Y menos victimismo y menos condición de víctima te sientes, ¿de acuerdo? Tus elecciones determinan y dan la forma de tu crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, las relaciones difíciles, ¿vale? Se manejan con desproveimiento del miedo, ¿vale? De condiciones basadas en las creencias del ego y en las creencias egoicas. La condición baja del ego y las condiciones limitantes del ego deben ser desproveídas y desproveerte del miedo para retomar la frecuencia del amor, que es la condición basal que tienes. Pasa que en este mundo nos la arrebata, ¿de acuerdo? Hacer opciones hacia minimizar la entropía para nosotros y para otros es la solución a los problemas de este holograma. Hacer elecciones que minimicen la entropía de otras personas y de nosotros mismos, o de nosotros mismos y otras personas. El mayor bien implicado para mí en mi relación con otros, que todos ganen. Es evidente que los malos que intentan imponernos la tiranía e intoxicarnos, consciente o inconscientemente, habrá que decirle algo, cada uno en su proporción. El que no sepa lo que está haciendo, pues se le dirá una cosa, y el que sepa lo que está haciendo se le dirá otra, ¿de acuerdo? Hay que verlo en cada cosa, ¿de acuerdo? Hay que ver parientes, novias, hijos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Reducir la entropía implica que no podemos consentir malos comportamientos o malos hábitos en nosotros. Buscar la reducción de la entropía implica desproveerse del miedo, porque te da además menos opciones de acción, ¿de acuerdo? Bien, cuando encontréis una solución a vuestros problemas o vuestras... no problemas, vamos a crear ahora. Para tomar actuaciones para crear y resolver los retos que se os planteen en vuestra creación, ¿de acuerdo? Las soluciones que encontréis menos entrópicas, ¿vale? Son las más correctas. ¿Qué puedo hacer que genere menos entropía? Que me genere menos interés compuesto, menos préstamos, menos meate y que genere menos incomodidad. Esa es la opción correcta, ¿de acuerdo? La diferencia entre una elección correcta e incorrecta no es la acción, sino la intención detrás de la acción. Es decir, intentad cuando toméis acciones ver la intención que preside en vuestros actos.
Muchas veces sabéis que la intención puede ser honesta o deshonesta, basada en el miedo, basada en una desconsideración hacia vosotros mismos. Hay relaciones que parten no de una deshonestidad, pero sí pueden partir de un pensamiento chungo o de no de un verdadero interés por la otra persona, sino, por ejemplo, yo qué sé, su dinero, su apartamento, no estar solo, demostrarle a la expareja que puedes tener novio. Hay intenciones ocultas detrás de vuestras acciones. Intentad analizarlas, cuáles son las intenciones que están ocultas detrás de vuestras acciones, y veréis la entropía que puede o no generar, ¿de acuerdo? Las soluciones mejores son las que generan menos entropía, ¿de acuerdo? Entonces, la acción que tomes para crear ahora que parta de una intención. Si tenéis una intención honesta, os vais a conectar a un flujo positivo, ¿de acuerdo? Y la cosa va a fluir porque las cosas no son tan rígidas como nos basan o nos quieren decir el mundo basado en el miedo, que te va a pasar esto, lo otro, que el tipo de interés sube, que ahora está la cosa fatal. Siempre está la cosa fatal, hombre, para hacer cualquier cosa. Entonces, tenéis que soltar el ego, esa personalidad suplantatoria, el miedo y las creencias basadas en el miedo, ¿de acuerdo? La conciencia básica, real, basada en el amor, tiene una intención y hace elecciones. Ahora, las elecciones requieren un libre albedrío, y el libre albedrío requiere conciencia. La conciencia real de la que provenimos es una inteligencia sintiente y con libre albedrío. La elección requiere libre albedrío y requiere además tiempo, que es un tema que me apasiona. Las acciones requieren libre albedrío y un tiempo para decidir y para ejecutarlas y ponerlas en práctica, ver los resultados y aprender. Cuando pasa algo y tenemos que o actuar y crear o solucionar retos, ¿vale? No problemas, retos, son retos, ¿de acuerdo? Tenemos que ver todas las acciones, todas las opciones que tenemos. Dentro de estas opciones, muchas veces descartamos las basadas en el amor porque solo nos quedamos con las basadas en el miedo. Para participar en esta simulación, ¿vale? Tenemos que ver todas las opciones, y para nuestro crecimiento espiritual tenemos que ver todas las opciones y elegir las mejores, que son las que no están basadas en el miedo. Las opciones más pobres basadas en el miedo te van a conducir a una lucha constante, al daño y al dolor y a la miseria, ¿de acuerdo? Muchas veces nos aprisionamos nosotros mismos con nuestras elecciones, ¿de acuerdo? Y muchas veces hemos estado en malas situaciones, echándole la culpa a los arcontes, a no sé cuánto, mi hermano que me traicionó, mi socio me robó el dinero, pero en realidad nos ha ido mal porque somos presas de las elecciones que nosotros mismos hemos tomado. Por tanto, ahora que sabéis cómo funciona el holograma, os diré que sobre tomar buenas elecciones lo trataremos en el futuro, porque ha pasado ya muchísimo tiempo, ¿vale? Y con estos mimbres y de que el amor es un patrón de interferencia no destructivo que permite actuar en un mar de ondas que genera a su vez este mundo material, y que ustedes lo portáis aquí como un hipersistema o un subsistema que actúa dentro de este mundo físico que tiene un sustrato material, y estáis obligados a accionar y generar negentropía. Sin embargo, esta negentropía genera un descontrol para entidades controladoras que no respetan nuestro libre albedrío y que intentan aprisionar nuestra conciencia, si pueden, hasta el 0 Kelvin absoluto. Ahora que usted sabe esto, ¿vale? Y que las entidades controladoras y los arcontes y las entidades oscuras comen de tus opciones pobres, que generan lucha y que generan caos en tu vida y que generan entropía y que generan dolor y miseria, ¿de acuerdo? Vamos a elegir las opciones que no le gustan, las basadas en el amor, en patrones de interferencia no destructiva, las que generan menos entropía para ti y para otros. Estamos en una simulación, ¿vale? Que creó alguien, que se ha puesto un poco más dura de la cuenta, pero que mantiene su propósito original, ¿de acuerdo? Es un simulador de entrenamiento de reducción de entropía para las almas. Usted está aquí, y esto es una suerte, porque permite un alto grado de aprendizaje espiritual. Tu crecimiento de tu ser ocurre con la generación de elecciones basadas en el amor, y ese elenco de elecciones que se abre ese abanico cada vez más, siendo un ser que genera negentropía, soluciones creativas, y genera una reducción de la entropía para uno mismo y para los demás. De modo que con estos mimbres, mucha suerte en vuestros procesos creativos de generación de un nuevo paradigma basado en el amor, un patrón de interferencia no destructivo que genera cosas armoniosas y poéticas y acordes con nuestro estado de ser
positivo. Os animo a que mantengáis la reducción de la entropía y el amor. ¿Y cómo recuperáis el amor que sois? Desproveyéndoos del miedo, del ego y la falsa personalidad y sus creencias limitantes y ese miedo atávico que cada día os insuflan desde ya sabéis dónde. Esto es todo, muchas gracias, mucho amor, mucha negentropía para vuestras vidas. Si os gustó, no os olvidéis darle pulgar arriba para procurar que esto llegue a otras personas a través de las redes. Comentad constructivamente, existe un botón de unirse de miembros, ¿vale? Si os gustó el tema y queréis que profundicemos, lo podemos hacer en el futuro más y mejor, en futuros programas de Un Salto Cuántico. Hasta